Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 8 de mayo de 2018. En datos económicos tenemos para la jornada cifras de balanza comercial en China, Alemania, producción industrial alemana. En Estados Unidos, declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dadas el día de hoy hacia las 2:15 de la mañana, hora colombiana. También se espera colocación de notas del Tesoro a 3 años por 31 billones de dólares y la tan esperada conferencia del presidente Trump anunciada ayer para informar la decisión que adoptó su administración, es decir, él, sobre si mantiene a Estados Unidos dentro o no del acuerdo de no proliferación nuclear de Irán. Si bien es cierto, la hora es 2 p.m. este Estados Unidos, para Colombia es 1 de la tarde. Con relación a Chile, se tienen cifras de inflación y en Argentina una eventual reunión o una nueva reunión del Banco Central de acuerdo pues a la agenda oficial. Con respecto a las cifras, aquí ustedes pueden ver, balanza comercial de China aumentó el superávit comercial, las exportaciones aumentaron más de lo esperado, las importaciones aún más fuerte en su aumento, 21%, pero a pesar de esto y debido a esa diferencia de exportaciones e importaciones en términos de volumen, ese crecimiento de exportaciones fue más fuerte y por eso el superávit comercial creció. En Alemania, también superávit comercial aumentando, 25.2 billones de euros frente a una expectativa de 22,5, es decir, ambos países que están en la mira de Estados Unidos por comercio internacional injusto, pues simplemente las cifras del mes de abril para China y de marzo para Alemania van a refrendar esa presión. Exportaciones alemanas crecieron 1.7% y las importaciones cayeron 0.9%. Producción industrial de Alemania creció el 1%, una primera gran noticia luego de varios anuncios de indicadores económicos presentando desaceleración durante el primer trimestre de este año. Con respecto a Chile, la inflación aumentó más de lo esperado, 1.9% frente a una expectativa de moderación hacia niveles del 1.7%. Esto ayuda un poco y refrenda la idea de estabilidad en la tasa del Banco Central. Frente a los Estados Unidos, como manifestamos, hacia mediodía hora colombiana, la colocación de títulos a 3 años por 31 billones de dólares. Recuerden, 1 de la tarde, declaraciones del presidente Trump. En algún momento del día, el Banco Central de Argentina mantendrá la tasa de referencia inalterada en el 40%. Como hemos insistido, esta política tal vez tenga efectos muy indeseables en la dinámica económica, a pesar de que el ministro de Finanzas o Hacienda argentino haya manifestado que esperaba que estos ajustes solo fueran de carácter cortoplacista. Con respecto a tema chino, interesante ver que luego de una primera ronda de conversaciones la semana pasada en que el equipo técnico o el equipo de funcionarios estadounidenses visitó durante el día jueves y viernes de la semana pasada a China, pues se dio a conocer que Xi Jinping solicitó a su asesor económico en jefe viajar a los Estados Unidos la próxima semana para visitar este país y continuar con esas conversaciones de comercio. Como manifestábamos, habían versiones encontradas el día viernes de si había sido productivo o no productivo, pero este tipo de visita tan en el corto plazo simplemente manifiesta en cierta medida que existe el interés de ambas partes de continuar con las conversaciones. Mientras tanto, como manifestábamos, el superávit comercial chino aumentó y frente a Estados Unidos también lo hizo, pasando de 15.4 a 22.2 billones de dólares entre el mes de marzo y el mes de abril, como manifestábamos desde que llegó el presidente Trump al máximo cargo en los Estados Unidos. Lo único que ha venido ocurriendo con este tema comercial es que el déficit estadounidense está aumentando. Mientras tanto, los chinos, por medidas de tipo administrativo, están retrasando el ingreso de los cargamentos de soya, principal producto de exportación de Estados Unidos a este país. En Europa, como manifestamos, una primera noticia positiva luego de varios indicadores de desaceleración tuvo que ver con la producción industrial. Al mismo tiempo, crecerán las presiones sobre Alemania debido a su aumento en el superávit comercial. Estados Unidos, para el día de hoy, se tiene que el presidente Trump solicitará un recorte en la parte de gasto equivalente a 15 billones, justificado básicamente en que esos recursos no están siendo utilizados, pero cerca de la mitad de este recorte hace parte de un plan de protección a la niñez que es defendido por los demócratas. En Chile, indicador mensual de actividad económica dado a conocer el día de ayer. Hoy tuvimos la inflación por encima de lo esperado. Ayer, actividad económica también por encima de lo esperado, 4.6% para el mes de marzo. Primer trimestre con un buen cierre, pues el mes de febrero había crecido 4%. Este crecimiento de marzo es el mayor de los últimos 5 años y está soportado no solamente en el sector minero, sino también en una reacción del consumo de los hogares en Chile. El ministro
de Hacienda de este país, Felipe Larraín, pronosticó o ratificó su pronóstico de crecimiento del 3,5%, que lucía un poco ambicioso a comienzo de año, pero que hoy, con las cifras de mes de febrero y marzo de los indicadores de actividad económica, se ve totalmente alcanzable. En Venezuela, el Congreso, controlado por la oposición, o Parlamento, controlado por la oposición, estimó que la inflación durante el último año es de casi 14.000%. El gobierno avanza en este momento con el nuevo cono monetario, el cambio de los billetes del bolívar fuerte al bolívar soberano. Sin embargo, sin cambio en su política monetaria, este bolívar soberano durará incluso menos que el bolívar fuerte. El bolívar fuerte duró solamente 20 años aproximadamente. Recuerden que hubo un ajuste en el salario mínimo anunciado por el presidente Maduro durante la semana pasada, superior al 50%, pero los precios, de acuerdo al Parlamento, aumentaron un 80%. Es decir, estos incrementos importantes de los salarios son consumidos más rápido de lo que el gobierno estaba esperando. Con respecto a los mercados accionarios, ayer fue una muy buena jornada con el tema de Apple, como lo manifestó Natalia en nuestro comité de ayer, reaccionando favorablemente al incremento en las tenencias por parte de el fondo gestionado por Warren Buffett. Pues bien, también el sector petrolero ayer tuvo una muy buena dinámica y hoy todos están a la espera de lo que va a anunciar el presidente Trump. Hay varias expectativas, pero digamos que por ahora los futuros en los Estados Unidos están descendiendo levemente, menos 0,14%. En algún momento de esta madrugada el descenso era un poco más fuerte. Veremos qué pasa hacia la 1 de la tarde hora colombiana, 2 de la tarde de Estados Unidos con estos anuncios. Con respecto a Brasil, el día de ayer tenía una muy buena dinámica hasta que se dio a conocer un retraso en la venta de Electrobras. Esto genera un desplome en la acción de esta compañía cercano al 10%, generando pues una caída del Bovespa como tal para toda la jornada. Hoy se han publicado las cifras de utilidad en Petrobras, no hemos tenido tiempo como de hacer el análisis pormenorizado, pero hemos visto que sin duda la utilidad aumentó en este primer trimestre frente al del mismo del año 2017, algo así más de 6 billones de reales en utilidad frente a una cifra del 2017 de un poco más de 4 billones. Hay que estimar acá si ese nivel de utilidad superó o no las expectativas del mercado. Como veremos en la gráfica, los futuros del Standard Poor's retornan de nuevo a ese nivel de los 2.665 puntos en medio de una tendencia negativa que pues esta, les recuerdo, fue alertada para comienzos de marzo, pero pues no se ha profundizado. Digamos que esta caída ha sido bastante leve y solamente se han estabilizado en lo que serían niveles cercanos a los 2.650 puntos. Por el momento, pues el soporte sigue siendo ese nivel clave de los 2.600 que ya ha sido probado en repetidas ocasiones. Ya vemos cuatro intentos de los futuros por romper y atacar este nivel a la baja, por lo cual la tendencia de largo plazo sigue siendo al alza en la racha más prolongada que hemos tenido en movimiento al alza para las acciones. Recuerda, esta señal pues deberá ser monitoreada con mucha atención lo que sería hoy después de los pronunciamientos que haga el presidente Trump de acuerdo a lo que sería la salida o no de Estados Unidos frente al acuerdo de Irán. A la fecha ya estamos culminando lo que es la temporada de entrega de resultados. Ya 431 compañías han reportado resultados para el primer trimestre del año con una sorpresa del 76%, está desde el 75,9%, que estuvo ligeramente por debajo de lo que fue el dato de la temporada anterior, pero pues donde vemos que los sectores que reportaron las mejores cifras fueron el sector de tecnología y de salud, dos de los sectores que veíamos el día de ayer, como lo presentaba Daniel, que presentaban las valorizaciones más relevantes del último mes. Pasando con el mercado de divisas, vamos a ver un dólar pues que sigue siendo fuerte frente a lo que son las principales monedas del G10. La mayoría, por no decir todas, permanecen en el terreno negativo. Continúa entonces la caída del dólar australiano. Esta es la segunda jornada consecutiva donde lidera las pérdidas cercanas al 1%, seguido de cerca por el dólar neozelandés y lo que sería un dólar canadiense también retrocediendo un 0,6%. En las monedas de mercados emergentes, vamos a ver que la mayoría se mantiene también en el terreno negativo. Es un panorama bastante semejante al que estamos viendo en las monedas globales, donde el peso argentino cae un 1,14%, de nuevo profundizando esas pérdidas que veíamos fueron registradas durante la semana anterior, y un peso chileno también cayendo más de un 1% a esta hora de la mañana. Podríamos ver algo de presiones, digamos, más fuertes sobre lo que sería el peso mexicano
que hasta ahora retrocede 1,6 y se ha mantenido durante las últimas jornadas en el terreno negativo. No ha sido la moneda más afectada frente a la fortaleza o la incipiente fortaleza del dólar, pero sí podrían entonces darse presiones más a la baja. Dado que continúan las negociaciones sobre el Telecán, la discusión pues se ha centrado en la demanda de Estados Unidos por las reglas de origen mucho más estrictas a lo que serían los automóviles fabricados dentro del tratado, pero la negociación que inició en agosto y ya lleva 9 meses continúa entonces con los mismos problemas, los mismos temas a discusión por parte de los dos países y sin resolverse, con lo cual pues esto sigue generando entonces presión tanto en el peso mexicano como lo veíamos en las monedas del G10 sobre el dólar canadiense. Gracias, Natalia. Respecto al mercado petrolero, como se mencionó el día de ayer, esta rueda de prensa o conferencia o declaraciones del presidente Trump que se realizarán 2 de la tarde hora este de Estados Unidos o 1 de la tarde hora colombiana, están simplemente generando como esa atracción sobre lo que es el mercado petrolero que se encuentra en máximos desde cierre de 2014, como hemos manifestado ya después de 10 de las últimas 14 semanas en Estados Unidos con incrementos de inventarios. Eso no ha alegrado hacer que los precios del petróleo bajen, sino todo lo contrario, están aumentando con base en esa expectativa de refrendación o no, o adhesión o no de Estados Unidos por un periodo más en este acuerdo de no proliferación nuclear. Acá lo que se deja la puerta abierta es para que se reanuden las sanciones de Estados Unidos en contra de Irán, pero no se sabe el momento que lo va a hacer. Hay que estar muy pendientes de esa conferencia, si lo va a hacer, si va a dejar un tiempo de espera para que los otros países europeos modifiquen el acuerdo, algo a lo cual se estaba oponiendo Irán. Digamos que hay mucha incertidumbre aquí a este tema y por eso será importante ver esas declaraciones del presidente Trump en qué consiste la posición estadounidense sobre lo que es este acuerdo de no proliferación. Otros dicen que se va a mantener dentro del acuerdo con algunos condicionamientos, pero la verdad es que no hay certeza sobre lo que va a ocurrir y por eso el mercado está muy pendiente. Recuerden que de este acuerdo también hacen parte Inglaterra, Francia y Alemania en lo que es Occidente y Rusia con China en los países que son, entre comillas, aliados de Irán. Con respecto a esto, el gobierno iraní, que había manifestado a los Estados Unidos o advertido que se atuviera a las consecuencias, esta mañana o ayer en la noche estaba siendo un poco más moderado, diciendo que sí, los otros países permitían que Irán vendiera su petróleo, pues no iba a haber ninguna repercusión, así que veremos cómo se va a comportar esta dinámica. Además, se ha dado a conocer que el gobierno iraní tiene la expectativa de incrementar su capacidad de producción en los próximos 4 años de niveles cercanos a los 4 millones actuales, a los 4,7 millones de barriles día. El petróleo, como hemos manifestado, se mantiene en esos máximos a la espera de este anuncio. Y para dejar claro cuál es el sesgo que tienen los saudíes con respecto al petróleo, si bien es cierto, dijo que no tenían una meta puntual, como la mencionaba el Wall Street Journal, de unos $80 el barril, sí mencionaba que estaba un poco preocupado por el estrecho margen de capacidad adicional de producción que existe en el mundo sobre el tema petrolero y que lo que ellos están buscando es un mercado más equilibrado y estable. Básicamente, digamos, como ustedes bien entienden, la creación de un cartel no busca que el mercado funcione de manera equilibrada, sino generar algún tipo de reacción en beneficio de los miembros del cartel. Así que estas declaraciones de Arabia Saudita simplemente confirman lo que ya había mencionado Wall Street Journal, no solamente esta semana, sino de hace varios meses atrás, con respecto al interés de Arabia Saudita de unos altos precios del petróleo para vender en condiciones más ventajosas su participación del 5% en Aramco. Y luego de 2 meses de incumplimiento, el ministro de Petróleo ruso manifestó que el próximo mes ellos iban a cumplir con su cuota de producción. Para cerrar el tema petrolero, Conoco intentó el día de ayer embargar cerca de 400.000 barriles de crudo que tiene PDVSA en Curazao. No pudo hacerlo por un tema de formalismo en los nombres que estaban en la decisión de carácter judicial. También se conoció que la semana pasada ya había embargado algunos activos en Bonaire y San Eustaquio, unas islas en el Caribe, y que va a continuar con su interés de hacer el embargo en Curazao. Esto pone un poco más difícil la situación desde el punto de vista operativo para PDVSA, teniendo en cuenta sus necesidades de liquidez y las restricciones en las cuales ha tenido que operar durante los últimos meses, luego de que el gobierno estadounidense ha venido incrementando la presión sobre el gobierno venezolano. Previo a las declaraciones del presidente Trump, vemos un WTI que pues retrocede ligeramente después de haber alcanzado ese nivel máximo cercano a los $71 el barril, con lo cual vuelve a retroceder cercano a los 70 e incluso los 69. Esta pues
esto sigue siendo un movimiento en medio de una tendencia positiva que lleva varias semanas de consolidación, pero pues los temores por repercusiones mucho más fuertes sobre el petróleo son el temor principal para los inversionistas durante esta jornada. Así que de manera clave y desde la parte técnica, monitorear lo que sería el nivel de los 68.8 dólares el barril e incluso los 68 que sería el nivel de máxima pérdida o el nivel de stop loss que vemos en el corto plazo y sería entonces ese nivel clave o incluso en el que veríamos entonces un retroceso fuerte si la decisión por parte del presidente es que Estados Unidos salga del acuerdo definitivamente. Con respecto al mercado de renta fija, hemos estado observando en las últimas horas, bueno, esto cambió obviamente en los últimos minutos, como ustedes pueden ver, está relativamente estable las tasas de tesoros a 10 años, 2,95. Sin embargo, en los últimos minutos, como queda claro en esta dinámica presentada aquí en Bloomberg, se ha presentado un incremento de 2 puntos básicos. Durante esta jornada no hay anuncios más relevantes. eh, Obviamente todo el mundo pendiente de lo que va a anunciar Donald Trump con respecto a lo que es el pacto de no proliferación nuclear de Irán y a colocación de títulos a 3 años del Tesoro por cerca de 31 billones. Recuerden que las colocaciones fueron aumentadas, pero que a pesar de ese incremento todavía el mercado no reaccionaba de manera negativa. El presidente de la Reserva Federal habló esta madrugada, 2:15 de la mañana, para afirmar que la entidad tendría que ser reconocida por haber hecho un proceso de normalización de política monetaria sin haber generado demasiadas interrupciones o efectos negativos sobre los mercados de capitales. Sin embargo, advirtió que hacia futuro consideraba que algunos inversionistas podrían estar mal posicionados para un eventual incremento adicional de las tasas de interés, así que habría que tener mucho cuidado acá. Y con base en esto, el presidente de JP Morgan dijo que esperaba una mayor volatilidad futura y que puede haber algunos escenarios inciertos en medio de esas volatilidades adicionales que se esperan. Sin embargo, cree que si la economía de Estados Unidos logra mantener su nivel de salud como lo tiene actualmente, sería absorbible o sería, digamos, un evento manejable en el futuro próximo. Con respecto a temas de posturas de presidentes de la Reserva Federal, Robert Kaplan habló ayer, reconoció que de corto plazo hay incremento en la presión inflacionaria, tanto en la parte de precios como de salarios, pero consideraba que las fuerzas de largo plazo continuarían manteniendo esas presiones contenidas y por eso dice que no hay que modificar la expectativa de incrementos graduales de tasas de la Reserva Federal. En el mundo, interesante como ustedes pueden ver, los incrementos de tasas en Argentina, el mercado sigue sin creerle, nosotros seguimos mencionando que es un error de política económica estar haciendo los ajustes tan agresivos en temas de tasas de interés para tratar de ayudar a incrementar la confianza sobre una economía. Esto no ocurre de esta manera o ya lo hemos tenido en varios ejemplos en el mundo, aunque en Argentina por supuesto se reconoce que para ellos esos efectos de índole cambiaria han sido más persistentes en la historia y por eso desde el punto de vista de reacción de política es entendible que hayan tomado esas decisiones. Con respecto a Italia, como ustedes pueden ver, incremento de 9 puntos básicos en las tasas de rentabilidad exigida de los títulos. Nuevamente, el tema político en Italia, como lo manifestábamos ayer, está generando estrés en el mercado. Algunos movimientos euroescépticos están buscando que se convoquen elecciones para el 8 de julio. Sin embargo, la versión que teníamos ayer es que esas elecciones podrían estarse retrasando hasta el otoño de este año. Y para finalizar, el Instituto de Finanzas Internacionales afirmó que durante las últimas 2 semanas había sido un momento un poco duro para los mercados emergentes con liquidaciones cercanas a los 5.5 billones de inversiones por parte de inversionistas extranjeros. El temor al fin de ciclo bajista de tasas en otros países como Rusia, India y Brasil también ha generado esas liquidaciones por parte de los inversionistas. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden hoy lo más importante, 2 de la tarde hora este de los Estados Unidos, 1 de la tarde hora colombiana, las declaraciones del presidente Trump con respecto al pacto de no proliferación de Irán. Hasta aquí el reporte internacional, damos entrada al informe Colombia, donde también tenemos efectos de entre comillas, el alto nivel inflacionario del mes de abril. Decimos entre comillas porque si bien es cierto en un contexto histórico no es alto, pero no refrendó nuestras expectativas y tampoco las del mercado que eran un poco más agresivas de descensos adicionales de la inflación. Para algunos analistas como Citibank y Banco de Bogotá, esto cierra la posibilidad de reducciones adicionales de tasas de interés. En GSC consideramos que aún la puerta está abierta, pues las diferentes métricas de inflación básica descendieron un poco más de lo que pensábamos y en cierta medida el Banco Central va a estar muy pendiente sobre estos indicadores como tal. De todas maneras, aquí hay que obviamente ver que en el corto plazo hay fuerzas alcistas de manera, digamos, y
inducidas por la dinámica de las tasas de tesoros e internamente, por lo menos transitoriamente, durante todo el mes de mayo, mientras recibimos la información de inflación de este mes para comprobar o no que nuestra postura es la adecuada en el mediano plazo. Las minutas del Banco de la República, por otra parte, si bien es cierto, destacan el descenso más acelerado de la inflación, excluyendo obviamente lo que ocurrió en el mes de abril, también destacaba que los sesgos de crecimiento en este momento estaban un poco más al alza que a la baja, por lo tanto, digamos, en cierta medida refrenda un comportamiento de corto plazo en el mercado de renta fija en Colombia con, digamos, un carácter alcista en términos de tasas de interés o bajista en términos de precios. En temas corporativos, la calificadora internacional Fitch Ratings mejoró su concepto sobre lo que es Isagen, incrementando su calificación internacional de triple B menos a triple. Estamos hablando de Isagen como tal. La calificación local fue ratificada en el máximo nivel de triple A. Ayer, a través de un reporte realizado por Scotiabank, vamos a ver cómo fueron publicados entonces los flujos probables para el próximo rebalanceo del MSCI. Este pues está programado que se dé durante finales del mes y entre en vigencia el 1 de junio, con lo cual vamos a ver que los flujos probables y los flujos más relevantes, todos van a ser de ventas y los más relevantes estarían sobre Preferencial Bancolombia, un flujo de salida probable de 4 millones 82, en Ecopetrol cercano a los 5 millones de dólares y sobre Grupo Sura lo que sería un flujo de salida cercano a los 3 millones de dólares. Los demás emisores también registrarán flujos de salida, pero en menor magnitud, como es el caso de Bancolombia Ordinaria, donde también tendremos un flujo de salida cercano a los 3 millones de dólares y sobre Grupo Argos un flujo de salida de 1.85 millones de dólares. La canasta final, les recuerdo, pues entrará en vigencia en lo que es el 1 de junio y esto pues va muy en línea con lo que es la salida fuerte que están realizando los índices y los fondos de mercados emergentes previo a lo que sería los posibles alzas de interés en los Estados Unidos, dado que pues no solamente se verán flujos de salida en lo que es Colombia puntualmente, sino en casi todos los países de Latinoamérica donde el MSCI tiene presencia, lo que son Chile, México y Brasil también registrarán flujos de salida en casi todas las acciones frente a las cuales tienen participación. En noticias corporativas, el día de ayer fue publicado el aviso de oferta pública por parte de Banco Popular para la emisión de los próximos bonos ordinarios. Esto forma parte del plan que ha lanzado la compañía durante este año. Estos serán bonos ordinarios por hasta 400.000 millones de pesos con un primer lote que estará de hasta 250.000 millones y estos serán ofrecidos en tres series, dos en tasa fija de 3 y 5 años y una más que estará indexada al IPC con vencimiento a 5 años. La inversión mínima será de 1 millón y pues se debe realizar lo que serían operaciones en múltiplos también de 1 millón. Cualquier, digamos que todas las minucias y lo que es el mismo aviso de oferta pública tienen las demás condiciones para esta emisión. Y pasando con ISA, vamos a ver que en otras noticias corporativas, el día de ayer CETEPI, que es filial de ISA en Brasil, se convirtió en la primera compañía en emitir bonos verdes en el país. Con esta nueva emisión de debentures verdes, o como son conocidos en Colombia, bonos verdes, por un valor de 621 millones de reales, la empresa pues utilizará entonces los recursos para financiar proyectos de energías convencionales y no convencionales, haciendo referencia a los recientes 8 proyectos adjudicados a la compañía en el país. Y pues les recuerdo que estos bonos tendrán un vencimiento a 7 años y fueron demandados 2.5 veces el monto ofrecido. Pasando con el análisis del índice Colcap, vamos a ver cómo, de acuerdo a la primera señal que teníamos de posible agotamiento que fue anunciada durante la jornada anterior, lo que estamos viendo es que continúan entonces posibles retrocesos en lo que serían las acciones. El día de ayer la mayoría se mantuvo en el terreno negativo, con variaciones y lo que fue retrocesos cercanos al 1 e incluso al 2%, con lo cual estamos viendo que se ubica sobre esa tercera banda del indicador el nivel clave, que serían los 1550 puntos. Si se da cierto ataque o movimiento por debajo de este, estaríamos próximos a confirmar lo que sería un cambio de tendencia en el corto plazo. Les recuerdo
acuerdo. Esta semana tenemos varios resultados corporativos. El día de hoy, a cierre de mercado, tendremos los resultados de Bancolombia. El día de mañana los resultados de ISA, el jueves resultados de Avianca y el viernes los resultados de Cementos Argos. Pasando con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia, sobre esta pues nos llama la atención que ese nivel de los 34.500 ha puesto bastante resistencia para la acción en el corto plazo. Ya es la tercera vez que intentó atacar este nivel al alza, pero vemos que rebotó inmediatamente a la baja y se acerca a lo que es ese nivel de congestión cercano a los 33.500 pesos, con lo cual pues la tendencia sigue siendo positiva, pero dado que este nivel ha sido tan importante y ha puesto tanta resistencia para la acción, veríamos entonces que puede darse entonces una consolidación y conformación de lo que sería un canal lateral entre los 33.000 a los 34.500 pesos. Y pasando con el análisis de la acción de Cementos Argos, vamos a ver cómo esta pues se mantiene en una tendencia negativa que fue anunciada para comienzos de este mes, lo que fue una explosión de volatilidad que la llevó a tocar el piso que fue los 9.500 pesos y probó lo que sería ese nivel de los 9.400. Este nivel ha sido bastante clave. Vemos que en lo que fue los inicios del año y en la caída generalizada de las acciones durante el mes de febrero, probó casi 3 veces lo que fue este piso de los 9.400, con lo cual vemos que está rebotando. Este nivel pues no ha sido logrado, pues no se ha logrado atacar a la baja, con lo cual veríamos rebote al alza y esperaríamos que se acerque un poco más a ese nivel de los 9.800 para considerar una posible recomendación de compra previa a lo que serían unos resultados que esperamos que no sean positivos, pero sí neutrales y mucho mejores a los que fueron frente a su competidor principal que fue Cemex. Y pasando con el peso colombiano, vemos una apertura bastante al alza sobre ese nivel de los 2.857 pesos. Ya está pasando el cierre del día de ayer, que fue cercano a la primera banda, sobre los 2.830 y por encima del nivel de congestión de los 2.835 pesos, con lo cual podría acercarse de nuevo al nivel de los 2.880, que fue este nivel de congestión durante los meses de enero y febrero, en medio de una tendencia positiva que fue alertada para finales de abril y frente a la cual tendríamos un primer nivel objetivo dado por Fibonacci en lo que ven aquí en la gráfica con la línea azul sobre ese nivel de los 2.900 pesos. En el mercado intradiario monitorea los niveles de los 2.834, 2.830 y el nivel de los 2.820 pesos. Y finalmente lo relacionado con los test, estos cerraron sobre el 5.97 en la jornada anterior, ligeramente por encima de la primera banda del indicador y ya vemos también una apertura sobre ese nivel que teníamos como objetivo de corto plazo sobre el 6%. Esta señal y esta, digamos que movimiento al alza en términos de tasa podría darnos una primera señal de agotamiento después de una valorización cercana a 2 meses para los test de la parte larga de la curva y que termine entonces con esta tendencia bajista que hemos observado durante las últimas semanas, con lo cual esperar consolidación sobre este nivel del 6% e incluso movimientos, no descartamos un movimiento cercano al 6,05%. Aquí damos por terminado el comité del día de hoy. Le recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.